Quan Ultfuren no nació en Hestia, ni siquiera pertenecía al mundo de Caletre. Su historia comenzó en otro plano del multiverso, en una tierra lejana donde la guerra y la exploración habían templado su espíritu. Allí era conocido como un guerrero disciplinado, de voluntad firme y corazón incorruptible. No perseguía riquezas ni títulos, peleaba porque entendía que la fuerza solo tenía valor cuando era puesta al servicio de otros. Durante una expedición en ruinas antiguas, Quan halló un objeto imposible, un orbe suspendido en una luz extraña, intacto entre los restos del pasado. Al tomarlo entre sus manos, una voz atravesó su mente. No era una amenaza, ni una promesa de poder, era una súplica. Un mundo agonizaba, una ciudad resistía al borde del colapso. Se necesitaba ayuda. Muchos habrían desconfiado, otros habrían exigido algo a cambio. Quan aceptó sin hacer una sola pregunta. En un instante, la realidad se quebró a su alrededor y fue arrastrado a través de planos desconocidos, hasta caer en Caletre, en las ruinas de Hestia. Lo que vio al llegar habría quebrado a hombres menos firmes. La gran ciudad, antigua cuna de la magia y orgullo de civilizaciones pasadas, yacía destruida. Sus torres estaban partidas, sus plazas cubiertas de ceniza, y un manto de oscuridad eterna ocultaba el cielo. Las calles estaban infestadas por monstruos, demonios y criaturas nacidas del miedo. Lo poco que quedaba de la humanidad sobrevivía hacinado en refugios improvisados, aferrándose a una esperanza cada vez más débil. Quan fue recibido junto a otros aventureros convocados desde distintos mundos. Algunos buscaban gloria, otros ansiaban respuestas, algunos solo querían sobrevivir. Quan quería ayudar. Pronto comenzó a participar en las salidas desde el refugio naranja, una de las últimas fortalezas de resistencia. Eran incursiones breves, violentas y desesperadas, limpiar calles infestadas, rescatar atrapados, recuperar alimentos, medicinas y herramientas, asegurar rutas entre refugios, contener hordas que amenazaban las barricadas. En cada una de ellas, Quan Ultfuren dejó su marca. No era el más brutal de los guerreros, ni el más temido, pero donde otros vacilaban, él avanzaba. Donde otros peleaban por sí mismos, él cubría la retirada de los heridos. Si faltaban provisiones, era el primero en cargar peso extra. Si alguien caía, era el último en abandonar el campo. Su valor era visible, su nobleza, inolvidable. Con el tiempo, su nombre comenzó a correr entre los pasillos del refugio. Los niños lo miraban como a un héroe. Los veteranos asentían con respeto al verlo pasar. Los aventureros sabían que, si Quan marchaba con ellos, sus posibilidades de regresar aumentaban. No inspiraba obediencia por rango, inspiraba confianza por ejemplo. En una ciudad consumida por el hambre, la traición y la desesperación, Quan se convirtió en algo más raro que un campeón. Se convirtió en una certeza. Mientras la resistencia crecía, también lo hacía la verdad sobre el enemigo. Detrás de la caída de Hestia no había solo caos, había voluntad. Un mago oscuro había sellado un pacto con fuerzas demoníacas, envolviendo la ciudad en noche perpetua para conquistarla y corromper el legado mágico que alguna vez representó. Derrotarlo exigía tiempo, y sacrificio, y el sacrificio llegó antes de lo esperado. Durante una nueva expedición, Quan y varios compañeros escucharon una melodía imposible entre las ruinas, suave, cálida, casi humana. La siguieron hasta encontrar una taberna intacta en medio de la devastación, iluminada como si el desastre jamás la hubiese tocado. Era demasiado perfecta, era una trampa. Dentro aguardaban demonios seductores, criaturas cuya arma no era la garra ni el fuego, sino la corrupción de la mente. La batalla comenzó con acero, pero pronto se transformó en una lucha invisible, una guerra por la voluntad de cada aventurero. Y fue allí donde cayó Xenia, una exploradora elfa de gran talento. No murió, fue doblegada. Bajo el influjo demoníaco, giró su arco contra sus propios aliados. En medio del caos, disparó por la espalda al hombre que más había protegido al grupo. La flecha alcanzó a Quan. Herido de muerte, tambaleó, pero no cayó de inmediato. Aun con la vida escapando de su cuerpo, avanzó una última vez. Ignoró el dolor, atravesó el caos y descargó su golpe final sobre la criatura que había condenado a sus compañeros. El demonio murió, Quan también. No hubo milagro posible. No había sanadores en el grupo. No quedaban recursos suficientes. En una era donde cada venda contaba y cada poción era un tesoro, la herida selló su destino. Murió como había vivido, poniéndose entre el horror y los demás. La noticia de su caída regresó al refugio antes que su cuerpo, y cuando finalmente lo trajeron de vuelta, Hestia entera sintió el golpe. No había muerto solo un guerrero, había muerto un símbolo. Fue honrado, sepultado y llorado. Dorime veló su tumba y preservó sus restos con la esperanza imposible de un regreso. Muchos guardaron silencio, otros juraron cambiar. Algunos entendieron demasiado tarde cuánto dependían de hombres como él. Pero la muerte de Quan no apagó
propagó la resistencia, la transformó. Entre quienes recogieron su legado se alzó Cylon, un paladín consumido por la promesa de justicia. Juró destruir a los demonios, responsables de aquella tragedia, y llevar la guerra hasta el final. Donde Quan había sido escudo, Cylon sería espada. Y así, el héroe caído siguió marchando en los pasos de otros. Porque hubo guerreros más salvajes, magos más poderosos, héroes más célebres, pero pocos fueron tan respetados como Quan. Porque cuando Hestia solo conocía oscuridad, él eligió ser luz. Seguinos, danos me gusta y comenta. Sumate a las historias de Caletre.